El final del partido para la humanidad. ¿Podrás todavía marcar un tanto a tu favor? Las bases del partido de la vida. El primer fundamento a tener en cuenta es que la Biblia enseña que todo fue hecho por Jesucristo y para Jesucristo y que todo subsiste en Él. Dios estableció la ley por la cual se rige el universo y, queriendo o no, todos los seres están sujetos a esa ley que está expresada en la Biblia. Esa ley es la que alumbra nuestros pasos y nos ayuda a caminar sin caer en condenación. Infringir la ley del Creador se llama pecado y es castigado con la muerte. Jesucristo es la vida, es decir, de Él procede la vida en todo el universo. Toda la humanidad ha infringido la ley de Dios y por lo tanto todo ser humano ya está condenado a la muerte eterna. Eso significa que todo ser humano está condenado a pasar la eternidad separado de la vida. A día de hoy, los que todavía no hemos salido de esta dimensión, no tenemos idea del sufrimiento que eso supone. El Creador ha dado al ser humano un tiempo para vivir en esta tierra en cuerpo, alma y espíritu, en la dimensión tiempo y espacio. Eso quiere decir que todo ser humano dispone de alrededor de 80 años para vivir, según la Biblia, y ese tiempo se divide de igual manera para todos, 24 horas al día. Cuando el tiempo determinado para esa persona se acaba, se acabó el partido para ella, por así decirlo. El propósito de la vida. El Creador quiere que le conozcamos y nos relacionemos con Él en base al amor. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, el enviado de Dios. Esa palabra enviado es lo mismo que Mesías en hebreo o Cristo en griego. Esa palabra expresa el hecho de que el Mesías, el Hijo del Dios viviente, vino con una misión que cumplir en favor de la humanidad. Su misión era entregar su vida y recibir el castigo que el ser humano debería recibir por infringir la ley. El propósito final de ese sacrificio es que todo ser humano tenga vida eterna, la cual consiste en conocer a Dios y a Jesucristo. ¿Por qué conocer a Dios y a Jesucristo? Si bien Dios es el legislador y también el juez, y sabe que toda la humanidad ha pecado y está condenada, Él se dispuso a pagar el precio requerido por la ley para evitar que el ser humano fuera totalmente destruido. Por ello dio un tiempo a la humanidad para que tomara la decisión más importante de su existencia. Ese tiempo es la vida de la que dispone en la tierra, que como vimos está determinada en alrededor de 80 años. La solución fue enviar a Jesucristo, quien es Dios, a pagar el precio por el pecado de toda la humanidad. Por eso Jesús se hizo hombre y habitó un tiempo entre la humanidad. Durante ese tiempo, Él sufrió todo tipo de tentaciones y traiciones que sufrimos los seres humanos, pero nunca pecó, es decir, nunca infringió la ley. Por eso pudo ser el Cordero expiatorio que entregó su vida para pagar por el pecado de todo ser humano. Por cierto, Jesús no tiene ningún corredentor, puesto que todos los seres humanos pecaron y solo Jesús tenía sangre inocente con la cual pagar por el pecado. Consumado es. Al expiar en la cruz como castigo por todos los pecados de todos los seres humanos, Jesús dijo, consumado es. En ello expresaba que el pago por el pecado había sido consumado, el castigo había sido cumplido y la ley había sido también cumplida. Por eso, en ese momento se rasgó el velo del templo, abriendo paso al lugar santísimo, es decir, Jesucristo abrió la puerta para que todos los que recibieran esa redención pudieran ir a la presencia de Dios. ¿Por qué seguimos jugando el partido de la vida? Si bien la vida eterna está disponible ahora mismo para todo ser humano, éste tiene que cumplir una condición: creer. Veamos lo que dice la Biblia. Dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este texto es tremendamente revelador y explícito. El que cree en Jesucristo con todo lo que ello conlleva, es salvo y tiene vida eterna, mas el que no cree ya está condenado. Aún explica que las obras humanas son malas y por eso el ser humano no quiere venir a la luz. Pero Dios ha dado tiempo a la humanidad y lo está apurando hasta el último minuto del partido, por usar lenguaje deportivo. Por ello está esperando pacientemente que todos se arrepientan y crean en Jesucristo. De hecho, Dios manda que todo ser humano se arrepienta, dice así el apóstol Pedro.
Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Como en los días de Noé, dando a los judíos una visión de lo que ocurriría hasta el final de los tiempos, Jesús dijo: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Al apuntar a los días de Noé, Jesucristo nos dio muchas pistas de cómo sería el fin del tiempo de juego para toda la humanidad. ¿Cuándo se acaba el partido? En Génesis 6:3 leemos: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No vamos a considerar ahora cómo se cuentan los años proféticos, los jubileos, los días, etc. en la Biblia, porque es un estudio largo y nos desviaría del propósito de esta reflexión sobre el partido que está a punto de terminar. La cuestión es que en los tiempos de Noé la humanidad había colmado un nivel insoportable de pecado y tenía que ser exterminado todo el que estuviera participando de ese tipo de vida, o la humanidad sería extinguida sin recuperación. Noé fue hallado puro en su genética, y por ello fue elegido por Dios para construir un arca en la cual se salvaron él, sus 3 hijos, su esposa y sus nueras, además de los animales. Todo el resto de la humanidad fue exterminado. Así hoy día la humanidad está también sometiéndose a mutaciones que la llevan a la autoextinción. Estudiando los 120 jubileos que representan 120 años que determinó Dios en Génesis 6:3, llegamos al hecho de que a la humanidad se le ha concedido 6.000 años en la tierra y después de ello será implantado el reino de Jesucristo, un reino que no tendrá fin. Si comparamos lo que pasaba en los tiempos de Noé, encontraremos las mismas características: la violencia, el pecado y la alteración en la estructura genética humana, entre otras cosas. Eso pone a la humanidad en los últimos minutos del partido. ¿Es aún posible ganar el partido? El árbitro del juego pitará el final del partido cuando Jesucristo vuelva a la tierra en lo que se conoce como la segunda venida o el día de Jehová. En ese momento todo ojo lo verá y los que lo rechazaron lamentarán, pero entonces será tarde para arrepentirse. El tiempo se habrá terminado. En las disputas deportivas hay un tiempo que se conoce como tiempo añadido y es la recuperación de tiempo perdido por cuestiones varias. Haciendo un símil, debemos considerar los 2 grandes hitos en el calendario de Dios en este fin del tiempo concedido al hombre. Uno es el arrebatamiento de la Iglesia. Volviendo a Mateo 16, 16 a 18, vemos que el fundamento de la Iglesia de Cristo es la fe firme en que Jesús es el Mesías, Hijo del Dios viviente. Esa es la roca donde todo hijo de Dios y creyente en Jesucristo firma sus pies y no es destruido, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la Iglesia, que tiene en Jesús su fundamento. Eso es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como dice Juan 3:18. A todos los que conforme a Juan 3:16, 17 y otros pasajes han creído, Jesucristo ha hecho una promesa importantísima. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Está claro que la morada del Padre es el tercer cielo, lo que en griego se conoce como Uranos. Esta expresión, os tomaré a mí mismo, se conoce como el arrebatamiento de la Iglesia, para ser llevada a morar con Cristo en el cielo. Hasta este punto de la historia de la humanidad, cualquier persona puede creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados y ser hecha nueva criatura, siendo incluida en la Iglesia, a la que también se refiere como cuerpo de Cristo. En Efesios 5:23, Pablo nos dice: Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nadie conoce el momento en el que la Iglesia será arrebatada, pero por los acontecimientos mundiales de hoy día se sabe que ese momento es inminente. No hay palabras para enfatizar lo suficiente esa inminencia. El otro momento a considerar es el tiempo añadido o gran tribulación. Hay un tiempo reservado para cumplir una semana relacionada con el pueblo judío. Esa semana, que consiste en realidad en 7 años, fue profetizado por Daniel, y Jesús en Mateo 24 se refirió a ella contextualizándola en el marco de la gran tribulación. Dios siempre tiene en su corazón el reconciliarse con el ser humano
y que todos se salven. Si bien el arrebatamiento de la Iglesia marca un hito en esa obra redentora que va desde Génesis 15 hasta nuestros días, hay una especie de tiempo añadido para que aún muchos sean salvos. Pero no se recomienda a nadie esperar para entregar su vida a Dios en ese momento. Ese tiempo es conocido como la Gran Tribulación, de la cual habló Jesús a los discípulos en el marco del final del siglo, o lo que se conoce como el final de los tiempos. Ese tiempo será de un sufrimiento terrible que, según el mismo Jesucristo, nunca existió ni volverá a ocurrir en toda la historia de la humanidad. En ese tiempo habrá un gobierno tiránico, cuyo contexto se está configurando ahora mismo con una celeridad impresionante. Ya podemos ver la crueldad que caracterizará ese gobierno que se conoce como el gobierno del Anticristo. Durante ese tiempo, según cuenta la Biblia, todavía muchos se negarán a adorar a esa bestia humana poseída por Satanás, pero por hacerlo perderán sus vidas siendo degollados. El tiempo de la gran tribulación es de 7 años. No cabe aquí ahondar en ello, pero diríamos que es un tiempo añadido, porque si bien en ese entonces todavía se podrá elegir a Cristo o al Anticristo, el elegir ser fiel a Cristo conllevará la muerte inmediata a manos del Anticristo. Conclusión. Para que todos nos entendamos, se ha hecho un símil a un partido de fútbol, pero no por ello debemos considerar nuestra salvación como un evento lúdico, puesto que es lo más serio que un ser humano debe decidir en toda su vida, ser salvo o no. Acordémonos que el que no haya creído ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La jugada maestra está en reconocer que hemos pecado, que no podemos pagar por nuestros pecados y que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que fue enviado para pagar por nuestra infracción de la ley. Pero hay un tiempo y ese tiempo está llegando a su final. Así que la decisión es urgente. Dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Creer en Jesucristo es una cuestión de decisión y no puede ser postergada bajo ninguna hipótesis. Si bien en general el tiempo del ser humano ronda los 80 años, a muchos les llega el pitido final del juego antes de esos años. La cuestión crucial es, ¿no crees en Jesucristo? Vas mal, y si sigues así perderás el partido por tu vida eterna. ¿Crees de verdad en Jesucristo? ¿Has sido hecho nueva criatura? Bien, has jugado bien y has ganado. Ahora ve y comparte este mensaje con cuantos puedas para que ellos también ganen el partido y tengan vida eterna. Nuestro material es inédito. Si te gusta, suscríbete y compártelo.